Hola, soy el profesor Elías Berroa y hoy vamos a hablar sobre el Imperio Bizantino. Veamos. Mientras estaba investigando me encontré con lo siguiente. Y es que el Imperio Bizantino correspondió al antiguo Imperio Romano de Oriente, Siria, Palestina y Egipto, que incluía territorios del sudeste de Europa, Asia Menor y el Medio Oriente. Este imperio abarcó territorios de Europa, Asia y África. Pero, su poder se concentró entre la península de Anatolia, actual Turquía, Estambul, en el estrecho de Bósforo, y repartida entre Europa y Asia, y la península de los Balcanes, al sur del río Danubio, y bañada por los mares Adriático, Jónico, Egeo y Negro. Acompáñenme a saber más sobre este imperio, que está muy interesante. Los antecedentes del Imperio Bizantino están relacionados con los cambios ocurridos en Roma. Entre esos cambios se encuentran la formación de los reinos germanos a partir del siglo V, que pusieron fin al Imperio Romano de Occidente, surgido tras la división realizada por el emperador Teodosio en el 395 después de Cristo. El inicio de una nueva edad histórica, la Edad Media, en el 476, con la derrota del último emperador de Occidente, Rómulo Augusto, por Odoacro, jefe de una tribu germana. Durante el gobierno del emperador Justiniano en el siglo VI 527 y 565, el imperio vivió su mayor esplendor. Su política de gobierno se basó en las ideas de unidad y romanidad, lo que implicaba reconquistar Occidente, luego de vencer a los germanos y recuperar los territorios del antiguo imperio romano. Justiniano recopiló las constituciones y disposiciones vigentes en el Corpus Iuris Civilis o Compendio de Derecho, Código de Justiniano. También emprendió la reforma del Estado. Reorganizó la administración central, mejoró la recaudación de impuestos y las finanzas. Justiniano se convirtió en un monarca teocrático e intervino en los asuntos de la Iglesia. Justiniano expulsó a los vándalos del norte de África y se apoderó de su reino, de Córcega, de Cerdeña y las Islas Baleares. Venció a los ostrogodos, reconquistó Italia y ocupó el suroeste del reino de los visigodos, en España, y dominó otros pueblos. Después de la muerte de Justiniano, los bizantinos perdieron los territorios conquistados en Europa occidental. Los lombardos invadieron el norte de Italia, los visigodos recuperaron España. En los siglos siguientes, otros pueblos ocuparon los territorios imperiales: árabes, ávaros, búlgaros y otomanos. Acompáñame para que sigamos este recorrido por el Imperio Bizantino. Poco después de la muerte de Justiniano, se perdieron las posesiones conquistadas en Europa occidental. Los bizantinos afrontaron el avance de los lombardos, eslavos y búlgaros, que presionaban para internarse en los Balcanes. Los persas, por su parte, se adentraban cada vez más en las provincias orientales. Sin embargo, el peligro persa fue sustituido por el árabe, que se convirtió en un adversario más temible, ya que ocupó, en el siglo VII, Siria, Palestina y el norte de África. El imperio quedó reducido a Grecia, Constantinopla, Asia Menor y algunas regiones de Italia. Otro dato curioso del imperio es que durante los 1000 años de su historia, el Imperio Bizantino tuvo las siguientes características: la permanencia y estabilidad de sus instituciones estatales, dirigidas por el emperador con poder absoluto y teocrático. El emperador era el origen del poder y la fuente del derecho, aunque limitado por la ley. El florecimiento económico a partir de un rico comercio con base monetaria. La moneda de oro del imperio era el besante o bizantino, aceptada en los mercados hasta el siglo XI. La creación de un arte singular que influyó en el nacimiento del arte románico europeo. Una refinada civilización que era síntesis de elementos romanos, helenísticos y cristianos. La civilización bizantina se extendió más allá de sus fronteras. Los eslavos, rusos, serbios, búlgaros, recibieron de Bizancio sus elementos esenciales. Dentro del Imperio Bizantino podemos ver la organización política y social. La máxima autoridad era el emperador, con poder absoluto y sagrado, considerado delegado de Dios y jefe supremo del gobierno, el ejército y la iglesia. El emperador establecía las leyes, mandaba al ejército, dirigía la administración, fijaba los impuestos, tenía el poder religioso y actuaba como juez supremo. El emperador gobernaba apoyado en la burocracia civil, funcionarios encargados de la administración pública, la diplomacia y el cobro de impuestos,
en el ejército, soldados de diversas nacionalidades y campesinos que defendían las fronteras de las amenazas de búlgaros y musulmanes, y la Iglesia. Las relaciones entre el Estado y la Iglesia se caracterizaron por la superioridad del emperador o César sobre el Papa, Cesar o papismo. El emperador, como jefe de la Iglesia Ortodoxa de Bizancio, designaba a los patriarcas. Los grandes propietarios de tierras y funcionarios públicos ejercían el control sobre sus posesiones, dirigían los asuntos públicos y gozaban de grandes privilegios. Formaban la alta aristocracia terrateniente. Comerciantes llevaban productos artesanales y otras mercancías extranjeras hacia los puertos del Mediterráneo occidental. Campesinos, artesanos y jornaleros componían la mayoría de la población y formaban la base de la sociedad y la economía. Eran los principales contribuyentes, así como los soldados. Colonos trabajadores semilibres. Pagaban impuestos y debían entregar parte de la producción a su dueño. Esclavos trabajan en los grandes dominios. También nos encontramos con otros datos curiosos y es que la cultura bizantina recibió influencias romana, cristiana y oriental. Los bizantinos sustituyeron el latín como lengua oficial por el griego. En el siglo IX, dos monjes, Cirilo y Metodio, evangelizaron a los eslavos de Hungría y del este de Europa. Para transmitirles sus creencias en lengua eslava inventaron el alfabeto cirílico, una adaptación del alfabeto griego. Las grandes obras literarias y filosóficas del mundo clásico se recopilaron en las escuelas y las universidades o en monasterios. En el Imperio bizantino sobrevivió la cultura clásica que, luego, fue transmitida a Europa occidental, por los árabes. La mayoría de los habitantes sabía leer y escribir y recibía una educación completa, gramática, literatura y retórica. La religión ortodoxa era la oficial. El imperio fue afectado por conflictos religiosos que produjeron su división. Uno de los problemas más serios fueron las crisis iconoclastas del siglo VIII, que generaron división entre quienes apoyaban la veneración de imágenes religiosas y quienes las prohibían. El emperador León III, para reformar la vida religiosa y reducir el poder de los monasterios, prohibió el culto a los íconos. En efecto, se ganó la oposición de fieles y de los monasterios. A fines del siglo VIII, el culto a los íconos fue restituido y el patriarca fue reconocido como autoridad de la Iglesia Ortodoxa. La existencia de dos iglesias cristianas, la católica apostólica romana y la católica ortodoxa, provocó grandes conflictos. En el año 1054 hubo una ruptura definitiva. El patriarca de Constantinopla desconoció la autoridad del Papa y ordenó el cierre de las iglesias católicas. El Papa de Roma excomulgó al líder de la Iglesia Ortodoxa. Esto se conoce como Cisma de Oriente, la división de la cristiandad en católicos apostólicos romanos, obedientes a la Iglesia de Roma, y católicos ortodoxos griegos, obedientes a la Iglesia bizantina. Y para terminar veremos la caída del Imperio bizantino, y es que en el siglo VI, los lombardos invadieron Italia y los visigodos expulsaron a los bizantinos de la península ibérica. Entre los siglos VII y VIII, los musulmanes ocuparon el sur y el este del mar Mediterráneo, desde Siria y Palestina hasta el norte de África, y los eslavos se establecieron al sur del Danubio. A finales del siglo XI, la estabilidad del imperio se vio amenazada por los musulmanes. Por ello, el emperador pidió ayuda al Papa Urbano II, prometiéndole reconocerlo como jefe supremo de la Iglesia Católica. El Papa lo apoyó a través de las cruzadas. Entre los siglos XI y XIII, la invasión de los turcos seljúcidas privó a Bizancio de una de las zonas más ricas del imperio, el Asia Menor. A partir de entonces, el imperio vivió una decadencia, que se manifestó en una crisis agraria y comercial. En los siglos XIV y XV los turcos otomanos conquistaron el imperio bizantino con la toma de Constantinopla en 1453.